Y para ello me acompaña Juan Pablo Lucumí, periodista de nuestra redacción. ¿Cómo te encuentras hoy, Juan Pablo? Muy mejor que ayer, un placer acompañarlos, Luis. Eso, lo más importante en esta semana. Vamos a comenzar hablando de los precios del petróleo que siguen su camino a la baja con el anuncio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán como telón de fondo. Empezaron este inicio de semana justamente retrocediendo y siguen ese camino. Los precios del petróleo cayeron por debajo de los $80 el barril este martes, impulsados por ese optimismo ante la prometida reapertura del estrecho de Hormuz, lo que alivió también las presiones inflacionarias sobre las economías mundiales. El descenso se aceleró a más del 5% después de que The Wall Street Journal informara que Washington podría flexibilizar las sanciones al crudo iraní como parte del acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Esto está todavía por verse, y también lo que permitiría a Teherán vender inmediatamente crudo y productos petrolíferos refinados. A esta hora revierten levemente esa caída, pero todavía están cotizando por debajo de los $80 por barril y se alejan cada vez más de ese pico de los $100 por barril que hemos visto durante la guerra. Incluso alcanzaron un $114 por barril. Y es que si vemos también el histórico de precios de estos dos barriles, veremos que por primera vez desde mediados de marzo las dos referencias más utilizadas han retrocedido por debajo de esa marca, la que mencionamos, la de los $80. Y justamente uno de los principales temas de debate entre este escenario ha sido el que están viendo en el G7. Vemos también en este panorama como, aunque todavía están en un $76, $78 por barril, todavía no se acercan a ese nivel que estaban antes de la guerra, cuando el 28 de febrero es que estalla y empieza esa subida. Antes de la guerra veíamos unos $60, $70 por barril. Justamente como lo decía, es un tema de debate en la cumbre del G7 que tiene que ver con reducir la dependencia mundial del estrecho de Hormuz, que con éxito Irán ha bloqueado, y pues esta vía marítima clave también ha despertado el temor de que Teherán pueda utilizarlo como moneda de cambio cada que se haya, por ejemplo, un escenario de guerra. ¿Hay opciones alternas a Hormuz? Veamos. La reapertura del estrecho de Hormuz es el punto central del acuerdo entre Washington y Teherán. Esto se debe a que antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus ataques, unos 20 millones de barriles transitaban diariamente, la quinta parte del suministro mundial de petróleo, por esta vía marítima clave. Con los precios del petróleo disparándose, la Agencia Internacional de Energía lo calificó como la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo. La solución más importante para este problema es la apertura total e incondicional del estrecho de Hormuz al tráfico marítimo. En la cumbre del G7 de esta semana en Francia, muchos líderes temen que el estrecho se abra solo provisionalmente, en caso de un eventual fracaso del acuerdo entre las partes en guerra, por lo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó: debemos diversificar nuestras rutas de suministro y desarrollar corredores de exportación alternativos para evitar el cuello de botella de Hormuz. ¿Pero qué alternativas existen? Hay oleoductos que atraviesan Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y que pueden evitar el estrecho, pero no tienen la capacidad suficiente para igualar la cantidad de petróleo que pasa por esa vía marítima antes de la guerra. Siria se está posicionando como una ruta alternativa. Ya está transportando petróleo iraquí por tierra hasta el Mediterráneo y atrayendo miles de millones en inversiones regionales, pero el proyecto en su conjunto podría tardar años. La crisis en el estrecho ha acelerado el pedido de un cambio global que se aleja de los combustibles fósiles e impulsa la demanda de fuentes de energía renovables como la solar y la eólica, y empujan a más consumidores hacia los vehículos eléctricos. Mientras tanto, los líderes europeos han prometido recursos militares para ayudar a reabrir el estrecho de Hormuz. Vamos a estar atentos entonces a qué va a pasar con el mercado energético a partir de la apertura del estrecho de Hormuz. Pero hablemos ahora de Venezuela, porque hay interesantes proyectos relacionados con el sector eléctrico de ese país. Así es, la energía y el sector eléctrico siguen todavía avanzando en este país caribeño, y hablaremos de un anuncio que se conoce justo después de que ayer también se firmara una propuesta para rehabilitar el sistema de generación hídrica y térmica de Venezuela, un país que lleva años sufriendo de apagones constantes. Eso sucedió ayer, como decíamos, y hoy la empresa petrolera española Repsol suscribió un acuerdo para explorar un campo de crudo liviano en una importante zona petrolera de Venezuela, en un esfuerzo por hallar nuevos yacimientos en el país. Y es que esta empresa en abril alcanzó un acuerdo con Caracas para reactivar sus operaciones en el país, y ahora el acuerdo contempla la exploración de un campo en la costa oriental del lago de Maracaibo,
cuna petrolera de Venezuela, donde comenzó hace más de un siglo la explotación comercial. Y es que Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero hace casi una década se paralizó la exploración de nuevos yacimientos. Pero desde el cambio abrupto del gobierno en enero, el país ha buscado una reestructuración de su sector energético y justamente escucharemos más detalles sobre esta relación. Además del gas, estamos apuntando al crecimiento en petróleo. Y el acuerdo que hoy se celebra es la anexión de oportunidades exploratorias en la costa oriental del lago de Maracaibo, Estado Trujillo, a la empresa mixta Petroquiriquiri, cuyo potencial está dirigido a sumar a la producción que hoy en día está en promedio en 40.000 barriles a unos 20.000 barriles de un crudo muy liviano que se constituye en la dieta para nuestro complejo refinador Paraguaná, que a su vez permitirá combustible para el crecimiento económico de Venezuela. Vamos a hablar ahora de la empresa SpaceX, que sigue dando de qué hablar porque supera a otras compañías estadounidenses. Y que recordemos fue la que convirtió en este momento a Elon Musk como el primer billonario del mundo, Trillion Man. La empresa aeroespacial que encabeza a este billonario ha tenido solo 3 jornadas en la bolsa de Nueva York y ya la euforia por su reciente salida en Wall Street ha hecho que las acciones de la compañía repunten fuertemente. Hoy, por momentos, SpaceX superó la valoración de Amazon.com y brevemente la de otra gigante, Microsoft, quedando dentro de las 5 empresas más valiosas del mundo por capitalización bursátil. La valoración de Amazon es de 2,64 billones de dólares, la de Microsoft de 6,92 billones de dólares y la de SpaceX en solo 3 días ya llega a una capitalización de mercado de alrededor de 2,85 billones de dólares si se mantienen las ganancias. Veamos justo el tercer día de operaciones de SpaceX en Wall Street. Las acciones de la empresa de cohetes subieron 14,3%, situándose en los $201, subiendo más del 49% si lo comparamos con el precio de la salida a bolsa de $135, que fue tan solo hace unos 3 días hábiles. I give SpaceX less than a 10% chance Le di a SpaceX menos del 10% de posibilidades de éxito, para ser claro. De hecho, les dije esto a la gente. Pensé, probablemente vamos a fracasar, pero ya sabes, deberíamos intentarlo, porque si no lo hacemos, si no entra una nueva empresa en el espacio, nunca seremos una civilización verdaderamente capaz de viajar por el espacio. Mientras las otras empresas aeroespaciales fabrican buenos cohetes y todo, simplemente no persiguen la tecnología necesaria para hacer la vida multiplanetaria. Y de eso se trata SpaceX, sacar la ficción de la ciencia ficción y crear un futuro emocionante e inspirador para todos. Juan Pablo Lucumí, gracias por este resumen del mundo de la economía. Es un placer acompañarlos. A ustedes gracias. Nosotros haremos una breve pausa. Ya venimos con más.